Esto se llama Bacillus thuringiensis. Tiene 83 versos. 1. Todo llora en la parte. 2. El cristal despierta. 3. Abre un hueco en la membrana. 4. 5. El gusano estalla. 6. 7. Grano vivo, grano muerto. 8. El cristal alerta. 9. Surge una boca en el tejido animal. 10. Él retuerce, refuta el cristal, reloj de la estela. 11. El maíz dispara cristales, mata. 12. Va un desorden en el tejido animal, protección insomne. 13. Viene en semilla automática. 14. Molécula que sobrevive, textura viva en el cristal. 15. El meneo destruye, una boca tejida en el animal. 16. La prontitud de la piedra despierta la piedra. 17. Es posible que el próximo disparo se escuche aquí. 18. Rima en el antílope gusto que teje en el área de protesta un hueco. En el tejido estratifica el vidrio insomne del reloj. 19. El gusano muerto habita el maíz. 20. Giro que contradice al reloj de vidrio. Reloj se inflama, el gusano pronuncia el cristal. 21. Atraviesa inelástico, penetra libre en la cavidad oral, en el sólido plano. 22. Mantiene, bota en contra, arriba sílice vítreo. 23. Mordemos el arma de maíz. 24. Va un revés en la protección atenta, sábalo similar que teje el torneo, señal de vidrio de cuarzo, un hueco, fuera de la membrana el componente se estela. 25. El gusano responde. 26. Ser moviendo, experimenta la cristalización alerta. 27. Un intérprete en la artesanía del caballo gusto se levanta sin restricción, una fisura oral en la membrana. 28. El átomo que vive en lo existente se siente en la cristalería del peso. Grano métrico inanimado, cristal del cambio. 29. Grano incrustado en el cráneo, penetra. Crece lo automático. 30. Permanece, destruye una réplica sencillamente tejida en el sábalo similar. Denota la medida del cristal del reloj. Efecto. La ruina invertebrada. Surge un defecto en el sólido plano. Protección consciente. 31. El reloj dice septicemia. Llanto de cristales en la parte. Efecto. 32. La rapidez de la frialdad despierta al presidente de la Corte Suprema. Elemento atento del insomnio. 33. El maíz, a diferencia del sólido que pone la muerte, abrió una cavidad oral en la membrana. 34. Abre ese poro posterior de actuación, mismo allí, el vidrio alerta de cuarzo. 35. Perfora vivo el cereal, acabada la ruina de torsión. 36. En el antílope sabor, movimiento en el área que contradice la trampa en la artesanía, estratifica el suministro insomne, cuantifica, va un estatus en el insecto gusto, auspicios insomnes que tejen y llegan a ser un intérprete en la bestia que teje, expuso un período que juega en el tejido, estratifica la cristalería. 37. En el gusano llora el tiempo, lloran en él las fauces del reloj. 38. Retorcimiento extinto es el whisky. 39. Sustancia líquida, máquina controlado, el cuerpo continúa indeterminado, un periodo que juega con la capa del tejido. 40. Trabaja esa exposición al listero del catalejo, del reloj que la torsión es sonido, ligera fuera del artefacto, renuncia al listero constituyente del fuego. La cobertura protectora del trabajo
abajo que el movimiento condena, la caída piedra dormida. 41. Reloj en el grano, teje en cristal la muerte de otros cuerpos. 42. Raqueta fornida, entra, quita la estructura de voz viva, en el inactivo digno, el material hace musicalidad enterada, en el cereal de cristal, unidad métrica dormida y elástica, de peso, sujeta un desorden en la membrana del despierto. 43. Batalla de relojería, la manecilla más pequeña indica los granos que faltan por disparar. 44. Mantiene la botación arriba del sílice, el césped de cereal, la protección prohíbe el cristal vivo de reloj. 45. Intérprete en el arácnido gusto, crece una rima en el animal que teje el movimiento, reacciona al torneo una fisura oral en la hoja. 46. Importante el cuerpo vivo de la persuasión, en el callo de cuarzo la voz del listero. 47. Balas larva, balas perdidas, alimento que suelta cristales en las bocas, peso del llanto, fractal de tiempo. 48. Va un mecanismo de engranaje en el refugio, solicita sábalo semejante que enrolla el concurso natural de la indicación en estimulante de vidrio, un ladrido fuera del sólido plano, la onda misma constituyente, la habilidad del material de construcción, muy despierto el material va en inquietud, en alarma de tordo gusto que teje, que cubre la cristalización de la cultura general, atenta un periodo de juego en el tejido, estratifica el vidrio activo de reloj. 49. El cereal que habitó la unidad inútil. 50. Retuerce, responde, curva refuta, el listero de cristalería, de repercusiones que el retorcimiento arruina, cuarzo vivo. 51. Separado se desaparece, posición de cosa igual como comprende, permite y destruye en cantidad el uniforme, crear material crudo. 52. Al insomne, ejercicio de grito de cobertura en el cristal. 53. Una bala cristal lenta recorre el sueño de los que morirán con la boca abierta. 54. Un representante en el vehículo del juego, caballo sabor mismo sin, gobierna una oportunidad de voz viva en el tejido del antílope sabor, que tejido en la extensión jura que un hoyo de golf en la artesanía estratifica el contenedor alerta del listero, sube, se intercomunica en el público, parecido a un pez que teje un hueco en el tejido, estratifica el cristal despierto del reloj. 55. Grano de alimento del cerrojo, no igual cristalería, por el meneo destruye. 56. La mota en el olor inexistente, asunto en los cubiertos del sistema, pesas de forma métrica, jadeante en cambio la unidad de vidrio natural, del cambio, la mota, esa derrota se despierta, carácter en el sílice vítreo, la cristalización pone sobre aviso, textura unidad cansada, de cuarzo enterado. 57. El piojo partido vive fuera del manifiesto, éxito en la hoja. 58. Los comestibles encerraron el movimiento del hueso en el objeto pistola. Llega a ser, se despierta sólido. 59. Pero el reloj no marca la apertura del sueño. La bala vuela otro ciclo en el tejido intestinal. 60. Físico se opone. Vence una copia simplemente tejido. En la figura sábalo semejante informa el paso de la protección de la medida de fenómeno, que la interrupción débil eleva un desperfecto en el respaldo enterado, sin sabor y homogéneo dobló, que demuestra que el estimulante del reloj es decorado, el movimiento tiene cristalización en matanza, un total en el gorrión gusto, va en el refugio de la cabra gusto que teje herida, invertebrado arranque de espacio en el tejido animal, elemento despertado. 61. Nada lo detiene. 62. El listero mantiene cuarzo, septicemia atroz. En ello opinión de vacío, piedra despertada. 63. Cruza. Avanza intransigente.
emancipado en la estructura de cuerpo. Prueba en el nivel de gelatina, expresa con palabras el tejer. Sube grano de roedor gusto, unidad animada de peso de ritmo, activa en la membrana. 64. La rapidez de la frialdad de la justicia, cabeza que atiende la situación de la víctima, taza del diseñador. Conocedoras las mujeres, insomne la piedra conocedora. 65. El microbio semiautomático llega a la ruina invertebrada. 66. Como sin oposición al unicolor que organiza el último con una voz viva de espacio encerrado en el escogimiento, asidero de membrana contra bióxido, arriba del silicio el maíz botó protector diferente, sin protección. Una depresión en el tejido estratifica la caída de la protección dormida. 67. Desde aquí lo disparan ilustres, desde aquí apuntan el maíz hacia la tierra, hacia el crujido de cristales rotos. 68. Concentrado abierto posterior al proceso semejante. Aquí la mosca con manivela de sílice es concebible, que la mofa siguiente se concentra acá en el cristal dormido. 69. Agudezas del arma en el callo, descarado un hoyo de golf en la membrana. 70. Arriba el alimento del desayuno hecho con estafa. Gira el glóbulo que aguanta la propiedad táctil revitalizada en el sólido, que desparasita. Rebate el listero de cuarzo de la caída dormida. Granula la unidad métrica, inelástica y viable de peso en el estado desagradable del cambio de persona. Protección. 71. Resuena el sílice quebrado, sin sangre, sin muerte. 72. En la tendencia de antílope sabor, en el campo que rebate, en la adquisición que estratifica, cuantifica, va un estatus en el insecto sabor que retrocede atento. Esa torsión ellos experimentan, son intermediarios en el lobo que ese viento desnudó. Un periodo histórico, esa vuelta en el tejer que estratifica los cubiertos. Van en derrocamiento los auspicios sábalos semejantes que advierten, el torneo mineral de construcción de adición, una apertura, fue del tejido animal la estela misma, constituyente, crea verbalmente en el antílope sabor ese columpio de la esfera, en protesta un hervidor de pez al tejer estratifica, el insomne encierra un cambio en la pena del insomne, carretera gusto que teje para fingir la amiba gusto, teje la preparación del elemento, un espacio en la hoja de vidrio natural despertado. 73. Resistencia. 74. En el piojo, la influencia llora el lineamiento del blasón, de reloj fluera la cristalización despierta. 75. El meneo dice, el paso destruyó un tejido en el arenque gusto, el insecto reacciona cerca de un hueco tejido en el animal. 76. Muerto, decisión, la bebida alcohólica, el programa político muerto, venenosa es la propiedad física de la piedra capaz. 77. En devastación igual, la partícula esencial vive en partículas. 78. La esencia desheló, la máquina controlada, parte del cuerpo que sostiene un intervalo indeterminado de tiempo que recrea el lugar de la artesanía. Mueve el objeto mental que la piedra atenta hace en grado. Se embarca en un juego en el tejido animal. Se despierta la cobertura protectora. 79. El gusano escapó y se dirige hacia aquí. 80. Actividad. El voluminoso es más ligero justo fuera del rechazo. Aparato empleado. De la sección se fuga el seguridad relacionado. Transmite la falla del pedazo, denigra la caída en frialdad soñolienta. Va que lleva la contraria al lístero del reloj. Que el gusano es poco sano. Cobertura protectora. Película. El fabricante dormido. El liberacionista. Torcer renuncia a la cubierta protectora. Cuantifica la estela de vidrio, cuarzo con ojos abiertos. 81. Un traductor en la línea del cambio del caballo sabor mismo. Gobierna una impresión sobreentendida en la hoja.
Sucede una rima en el tejer de la trucha a gusto, despliega una depresión en la capa del tejido. 82. Reloj en el cordel de la forma, mece la matanza de nuevos cuerpos el sólido insomnio. 83. Carga tu arma, Johan.